que es importante y obviamente vinculado con la pregunta que hizo su compañero, pero no porque él haya preguntado, sino que ya lo tenía previsto. No le vayan a echar la culpa. Este gráfico, un ingeniero no puede olvidarse. ¿Lo ven, por favor? ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Sí. Ya. Este diagrama es muy útil y no se puede olvidar un ingeniero, ¿ya? Es como el estetoscopio que llevan colgado del cuello los médicos, ¿no? Se inscriben a una facultad de medicina, van, se compran su mandil, sus zapatos blancos, su pantalón blanco y se cuelgan un estetoscopio aquí, ¿ya? Nosotros deberíamos colgarnos una cadena de motocicleta, alguna cosa, ¿no? Los ingenieros, no sé. Bueno, esto viene a ser la tabla periódica para las cuestiones de química y esto, digamos, y esto, ¿ya? O sea, ¿dónde nosotros trabajamos para conseguir esas deformaciones permanentes, pero que no implican ruptura de la continuidad del material, o sea, que no implican lo que es el fresado o el torneado, donde se desbasta una parte, sino se mantiene el material unido. Tenemos que trabajar precisamente en esta área, ¿ya? Entre B y C. Repasando un poco, tenemos acá el área de proporcionalidad, que es una línea recta, donde la deformación residual es 0. Luego hay una parte curva, ligeramente curva. Normalmente estos puntos son tan cercanos que para cálculos se los considera 1, ¿no? Aquí tenemos el límite de proporcionalidad que deja de ser recta esta línea y se vuelve ligeramente curva. Y luego el esfuerzo máximo de fluencia. Aquí está una línea, pero normalmente este es como un serrucho, ¿no? Que tiene pequeñas variaciones. Lo curioso es que no aumenta la fuerza, pero la deformación sí aumenta. Y esta parte ya es plástica. ¿Qué quiere decir plástica? Que cambia de forma, que se estira. ¿Ya? ¿Alguna vez les ha podido pasar de estar en una reunión o clase aburrida y uno desarma su bolígrafo y se pone a jugar con el resortito del bolígrafo, ¿no? Con el resortito que trae el bolígrafo? Y llega un momento en que, por distracción o porque apretó mucho, ese resortito ya quedó estirado, ya no entra al bolígrafo o doblado. Eso quiere decir que hemos pasado de este esfuerzo de fluencia y ya hubo una deformación plástica. Si yo ceso el esfuerzo, o sea, la solicitación o esfuerzo o carga, en esta área, hasta B inclusive, el material se encoge. Aquí tenemos la deformación relativa, que es delta L sobre L0, y vuelve a su estado original. Eso yo lo necesito en los muelles de un automóvil, por ejemplo, que no se deforme. En una viga no podemos ver mucho la deformación, pero siempre hay deformación. En los brazos de una topadora, de un tractor, o sea, trabajan normalmente, ni siquiera llegan a aproximarse a este punto A, sino entre ese punto y este punto se trabaja, ¿ya? Entre un 40 y un 60, 70% del esfuerzo del límite de proporcionalidad o el esfuerzo de fluencia, cuando quiero mantener la forma. Pero si quiero obtener una deformación permanente, tengo que trabajar con esta tensión. Y esto es relativo a un esfuerzo lineal. Se tiene que hacer el cálculo para el esfuerzo cuando es en 2 dimensiones. Si yo aquí dejo de hacer fuerza, esto va a bajar paralelamente a esta, y ya queda acá una deformación, de acá a acá, una deformación residual. O sea, ya queda con una deformación, ya no vuelve a su estado original. Esta es una etapa de recristalización o reforzamiento del material. O sea, los cristales resbalan entre sí y hallan una posición de mayor resistencia, sube el esfuerzo, y aquí hay una resistencia máxima. Luego aparece el adelgazamiento y la ruptura o fractura, dice acá. Esto está calculado con respecto al área inicial de la probeta. Pero si yo calculo con el área final o el aparato tiene un sistema para medir el diámetro en el punto de reblandecimiento, la curva sería esta.
sigue aumentando la tensión referida al área real de la placa, o de la placa o del cilindro de prueba que utiliza la máquina universal. Resumiendo, acá tenemos elástico para herramientas, maquinarias, lo que sea que tiene que mantener su forma y utilizarse muchas veces. Acá, cuando quiero obtener otra forma, cambiar la forma. Superior a esta, cuando quiero cortar, cuando quiero destruir un material, quiero fragmentarlo. ¿Alguna consulta sobre este gráfico? Seguramente ya lo han visto, pues si han visto resistencia, seguro que ya vieron también esto. ¿No? ¿Hay más? Admitir. Perfecto. ¿Alguna consulta? Nada. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora otro trabajo que es el extrusado. Bien, rápidamente, antes de ver el video, voy a explicarles. Y luego, también preparar preguntas. Hola, en este objeto de aprendizaje. La cuestión del extrusado se parece un poquito a lo del estirado, lo otro, pero no es lo mismo. El extrusado es el trabajo donde en un compartimiento se ejerce una presión sobre el material para que éste pase a través de una boquilla o un troquel o matriz y en esa forma, de una forma determinada. Normalmente se usa para metales livianos, blandos. Para acero prácticamente no se usa, porque necesita mucha presión. El funcionamiento es como las personas que alguna vez han decorado o ayudado a decorar una torta. Hay una jeringa o una especie de bolsa donde uno aprieta el metal, la decoración, y va saliendo con una forma por una boquilla, o matriz o troquel. Solo que obviamente para hacer repostería se necesita la fuerza de la mano, ¿no? En cambio, para conformar un metal de esta manera se necesita mucho más fuerza. Las restricciones para este proceso son precisamente ese que como se requiere tanta fuerza, tanta energía, más se aplica a metales livianos y más dúctiles que el acero, que la aleación llamada acero. Bien, de nuevo, atender y hacer preguntas. Vamos a trabajar el proceso conformado por deformación plástica de extrusión de metales y aleaciones. Los objetivos de este objeto son que seáis capaces de explicar en qué consisten los procesos de conformado por extrusión, identificar las variantes del proceso que se emplean en la industria habitualmente y describir sus características y condiciones de aplicación básicas. ¿En qué consiste el proceso de extrusión? El proceso de extrusión se basa en aplicar un esfuerzo de compresión al material mediante... Un segundo, esfuerzo de compresión. Al apretar el émbolo o apretar la bolsita de decoración de tortas.
del uso de una matriz para que dicha matriz, con una forma geométrica definida, conforme un perfil constante en dicho material que estamos comprimiendo. Dados los cambios de volumen que se están generando de forma en el material, se utiliza normalmente el procesado en caliente y está orientado a la fabricación de productos en continuo, que es la forma habitual de encontrar este tipo de productos acabados con este procedimiento. En este caso, este proceso se aplica para la fabricación de piezas de sección maciza y con huecos, con una generación de formas y detalles geométricos muy precisos y con perfiles de longitud determinada, que viene condicionada básicamente por el volumen del material que estamos introduciendo en el proceso para su fabricación. ¿En qué consiste el proceso de extrusión? La extrusión directa, que es la que tenemos en pantalla, se basa en utilizar un cilindro que aloja en su interior el trozo de material y el uso de un pistón, que puede tener o no un disco de empuje a modo de sufridera, para empujar el material dentro de dicho cilindro hacia una matriz, que es la que tiene la forma geométrica que queremos obtener de nuestro producto. Esta matriz está sujeta por un sistema de contramatriz y soporte que precisamente alojan en su interior dicho elemento para que quede inmóvil y a su través sale el material, en este caso con el mismo sentido del empuje del pistón, que es el perfil extruido que queremos obtener. En este caso, el trozo de partida suele ser cilíndrico y el perfil que tenemos es arbitrario en cuanto a forma geométrica. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de nuestra... Arbitrario quiere decir libre, puedo poner cualquier tipo de forma para salir, ¿ya? No... O sea, es libre, puedo poner cuadrado, redondo, con huecos, sin huecos, lo que yo quiera. Donde se puede observar una prensa de extrusión de gran tonelaje que, debido a los esfuerzos que se requieren, requiere un esfuerzo para poder comprimir el material en condiciones adecuadas y con una gran robustez. Y a la derecha tenemos un perfil extruido que, como puedes observar, partiendo de un perfil cilíndrico de techo, se genera una forma. Fíjense, aquí está cilindro y aquí está extrusado. Forma que no tiene dicha forma geométrica cilíndrica, sino una arbitraria definida por la matriz. El inconveniente que tenemos con este tipo de proceso es que el material que estamos extruyendo, como se puede ver a la derecha, suele ser de una gran longitud, de manera que necesitamos carros de arrastre que permitan ir guiando el material y se puede observar a la derecha cómo el perfil se puede tener una longitud bastante considerable, con lo cual tenemos un problema añadido para poder manipularlo. El inconveniente que tenemos con este procedimiento es que el material que sale de lo que es el proceso suele tener cierto alargue longitudinal y se requiere un estirado posterior para garantizar que tenga una forma de rectitud y unas condiciones de tolerancia y rectitud adecuadas en el producto acabado. ¿Dónde se emplea este procedimiento? Se emplea básicamente con el conformado en caliente, dado los grandes cambios de forma y de sección que se generan, con espesores relativamente amplios, una masa relativamente grande en cuanto al producto acabado, con tolerancias relativamente medianas, con una buena rugosidad final y con una adecuación muy buena para la producción en serie. Agréguenle, por favor, a esto, que se aplica sobre todo en metales no ferrosos, por la fuerza grande que requiere este proceso, por la energía tan grande. Muy rara vez se aplica para cuestiones de acero. Final, y con una adecuación muy buena para la producción en serie. Como variantes principales de este tipo de proceso, tenemos 4, la extrusión inversa, hidrostática y lateral, que comparten ciertos aspectos respecto a la extrusión directa, y la extrusión por impacto, que es ligeramente diferenciada. Por impacto. ¿En qué consiste la extrusión inversa? La extrusión inversa es un procedimiento muy similar a la extrusión directa, solo que en este caso el sentido de salida del material es el contrario al empuje del pistón. Esto obliga a que el pistón tenga o bien un alojamiento sobre el exterior o bien en el interior, donde alojaremos en este caso la matriz que permitirá la salida del material en sentido contrario. Esto permite acortar lo que es la instalación y limitar lo que sería la pieza en cuanto a dimensiones finales, debido a que no tenemos capacidad con el pistón para recorrer grandes longitudes. Por otro lado, la extrusión hidrostática es un procedimiento muy similar a la extrusión directa, solo que en este caso tenemos un pistón que empuja un cilindro que tenemos con puntas de estanquidad y que empuja un fluido hidráulico contra el material que queremos extruir. Esto lo que me permite es generar un estado triaxial que empuja el material, disminuyendo el rozamiento del material con respecto al cilindro, solo roza contra la propia matriz, y el inconveniente que tiene es que requiere
una mayor necesidad de estanquidad, tanto al principio para preparar el material, como durante el proceso con el propio equipo para garantizar que el fluido hidráulico no escapa del interior de lo que es el conjunto del cilindro y pistón. Estanquidad significa que no haya escapes, no haya fugas por estos lados, porque si no el fluido hidráulico escaparía, ¿no? Significa que esté hermético, este espacio esté hermético. Eso de estado de tensión tridimensional que hace mayor fuerza, mayor energía sobre la masa que estoy formando, se da porque tengo la presión que va a actuar de este lado, de este lado, de este lado. Y obviamente no hay fricción con el pistón, porque es la que está haciendo fuerza es el líquido hidráulico y en 3 direcciones. En este caso, cuando estamos trabajando en material, es importante tener en cuenta las temperaturas porque el fluido hidráulico que vamos a utilizar debe tener la capacidad de soportar estas temperaturas de procesado de material sin ningún inconveniente. Por otro lado, la extrusión lateral consiste en utilizar el principio de extrusión, pero con la salida, como se puede ver en la figura, perpendicular al empuje del pistón, con lo cual estamos generando la deformación, pero con longitudes mucho más ajustadas que el proceso de extrusión directa. Se reduce en este caso el tamaño del equipamiento y en este caso las deformaciones que se ocasionan al material son mucho más considerables, con lo cual los esfuerzos mecánicos suelen ser mucho más grandes que en el proceso convencional, con lo cual está limitado a piezas de pequeño tamaño debido a esta limitación. Estos 3 procesos de fabricación comparten más o menos, junto con la extrusión directa, que son procesos que se conforman caliente, con la salvedad que hemos comentado de la presión hidrostática, con la extrusión hidrostática y el fluido, que puede tener una limitación en cuanto a temperaturas, con espesores relativamente amplios, masa grande, tolerancias medias también, y con cierta limitación a la producción en serie debido a las condicionantes de montaje y preparación de los equipos. La extrusión por impacto consiste precisamente en generar piezas de pequeño espesor debido a que tenemos una matriz, como se puede ver en la figura de la izquierda, donde alojaremos el material a extruir y con un punzón impactaremos a alta velocidad el punzón contra el material, de manera que aprovechando en este caso la holgura que queda entre el punzón y la matriz, el material puede fluir en sentido contrario, alojándose alrededor de ese punzón y generando una pieza normalmente de tipo web. Un ejemplo de este tipo de productos son los pequeños recipientes de tubos dosificadores de pastas y medicamentos, en los que incluso la matriz puede generar detalles, como la propia cabeza del tubo, y es la pasta la que se introduce por el orificio que se ha generado de forma hueca por el extremo extruido del material. Fíjense que se parece un poco al embutido. Este tipo de proceso se suele aplicar en frío, se trabajan con espesores relativamente pequeños, con una masa muy pequeña, porque no podemos hacer grandes deformaciones, con tolerancias muy ajustadas y velocidades relativamente bajas, y es un proceso que se suele utilizar bastante en serie debido a la automatización que suele tener el proceso en sí. En conclusión, con todo lo trabajado en este objeto de aprendizaje, somos capaces de diferenciar los diferentes tipos de procesos de extrusión que se emplean en la industria, describir en qué consiste cada uno de estos procesos y el tipo de geometría que se puede generar y establecer las condiciones adecuadas para su utilización en los procesos, en los términos de con espesores relativamente pequeños, pasta la que se introduce por el orificio. En algunos casos, y para fabricación de piezas pequeñas y de gran serie, se puede utilizar un troquel y una carga explosiva, acá una pequeña carga explosiva. Y se realiza esto y además a una velocidad grande. Prácticamente es como disparar un arma de fuego, ¿no? Empuja y en un momento es un gran, ¿cómo se llama? Una gran liberación de energía en un momento pequeño, entonces la potencia es muy grande. Entonces, para cosas pequeñas, casquillos, vainas, se utiliza también esta forma de... Y no necesita prensa en este caso, sino más bien una cuestión un tanto masiva para que aguante la explosión. Se ha generado de forma hueca por el extremo extruido del material. Este tipo de proceso se suele aplicar en frío, se trabajan con espesores relativamente pequeños, con una masa muy pequeña, porque no podemos hacer grandes deformaciones,
con tolerancias muy ajustadas y velocidades relativamente bajas, y es un proceso que se suele utilizar bastante en serie debido a la automatización que suele tener el proceso en sí. En conclusión, con todo lo trabajado en este objeto de aprendizaje, somos capaces de diferenciar los diferentes tipos de procesos de extrusión que se emplean en la industria, describir en qué consiste cada uno de estos procesos y el tipo de geometría que se puede generar, y establecer las condiciones adecuadas para su utilización en los procesos, en los términos industriales. Esta es la bibliografía complementaria que se puede consultar para ampliar los contenidos que se han trabajado en este objeto. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, un segundito. Bueno, ya les envié también el vínculo de esta conferencia. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No les llama la atención nada? Pucha que... O tengo que poner dibujos animados, alguna cosa para hacerlo más animado esto. Debería interesarles, esto no es una cosa, digamos, sucedánea o de relleno, es algo que necesitan, ¿no? Nada. Ingeniero. Castro, Peña, Mauricio, a ver. Después, primero, con Valeria. respecto al proceso que nos aplicó. Espera un momentito. Ayer. Franklin, espere un rato. Primero Valeria, después usted. Valeria Allison, quería preguntar algo. Sí, yo tenía una duda respecto al video que mencionó un inconveniente con respecto a la extrusión y no lo escuché muy bien. Quería ver si me lo podía explicar un poquito, por favor. Ay, ¿por qué no me pregunté hace rato? Es que el video es largo, ya no me acuerdo en qué momento. Decía que había un inconveniente, que había que cuidar el material después del extrusado porque podía deformarse después de salir, y eso no lo entendí. No, sino que al extrusar siempre queda un sesgo, digamos, entonces tiende a curvarse hacia algún lado, ya, a curvarse hacia algún lado. Incluso si se presenta ese problema hay que revisar la matriz, hacer correcciones a la matriz, se le pone frenos, ¿bien? Nosotros solamente vamos a ver metalurgia, donde doy materiales se lleva cerámica también. En cerámica se usa mucho el extrusado de la masa cerámica. Se muele todo y se tiene la masa cerámica para hacer ladrillos y sale por una prensa de tornillo y resulta que ese chorizo que sale puede salir torcido hacia un lado y es porque de un lado está saliendo más rápido y del otro lado sale más lento por la geometría del molde. Entonces dentro del molde se le suelda una plaquita para que frene un lado o se raspa el lado que está saliendo frenado, lo mismo. Si en un extrusado yo necesito hacer marcos para la ventana de aluminio, ¿ya? Un marco típico que luego se corta, se suelda o se emperna para hacer la forma rectangular, pero me sale chueca. O sea, puede ser que no se note en 2 metros, 1 metro, pero a la larga se nota y no es exacto. Entonces, ese es un alabeo, eso le llama alabeo, o sea que va a salir con una dirección. Lo que hay que hacer en ese caso más bien es revisar el troquel o alivianar el lugar donde está saliendo cóncavo para que salga más rápido y equilibren los dos lados, porque un lado frenado y el otro lado está estirado. O poner freno al lado que está saliendo más rápido. Poner freno significa una velocidad más lenta de producción. En cambio, mejorar la fluencia en el lado que está frenado es tal vez mejor solución. Sobre todo se refiere a eso, que al extrusar no puede no salir recto, sino más bien salir curveado hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, ¿no? Ese es el defecto. ¿Alguien quería también preguntar? Gracias. Castro, creo que era. ¿Quién era? Yo, ingeniero. La pregunta es, ¿cuándo sé en qué momento, digamos, se hace el perfilado
y cuándo se haría este otro proceso, digamos. Porque he visto que se parecen en algunas cosas, pero no me ha quedado muy claro la diferencia. El trefilado es, yo creo que de aplicación mayor, porque fíjese que necesita solamente o estirado, trefilado o estirado, necesita un sistema de tracción, ya sea un carrito de tracción o un tambor de tracción. Y todo trabaja a temperatura y presión atmosférica. En el extrusado necesita una prensa hidráulica, se mostraron la foto, era bastante grande el equipo, o sea, requiere de mayor equipo, mayor disponibilidad de energía, de potencia para poder realizar ese trabajo. En el extrusado se obtiene, bueno, hasta donde yo sé, mayor exactitud, pero habría que ver esas dos variables. Una, ¿cuál es la disponibilidad para tener esa prensa grande, de gran potencia? ¿Y cuál es la necesidad de mayor exactitud? Si la exactitud no es tan grande, utilizaría, y no tengo los recursos para la prensa esa que me va a empujar el metal, entonces la selección sería la de estirado o ¿cómo le dijimos? Estirado o... Tiene otro nombre, estirado yo siempre le digo, pero tiene trefilado o trefilado, y la de extrusado. O sea, yo creo que es cuestión de los parámetros del producto terminado que tenga, y además la disponibilidad de los recursos para la prensa, y además que el metal esté dentro de los rangos posibles de trabajo de determinada prensa, el determinante que le impulsen a elegir por un método u otro método. ¿Lo mareé o le contesté? ¿Saben el dicho, no? Sí. De que si no puedes convencer a alguien, maréalo. Sí, ¿Han escuchado sí, eso? ingeniero, quedó claro. Bueno, y además saben otro dicho de los ingenieros, ¿no? Que un ingeniero nunca se equivoca, en realidad está poniendo a prueba al auditorio. ¿No lo han escuchado? Un ingeniero nunca se equivoca, en realidad está poniendo a prueba al auditorio, ¿no? A pesar que los políticos son los que meten la pata y con una cara de tabla, señor. Y uno tiene que creerles. Bueno, volvamos a metalurgia. ¿Hasta qué hora es nuestro encuentro? Creo que hasta las 2:15, 2:30. 2:15. 2:15. Bien, ya falta poco. Bueno, ¿alguna otra consulta? Porque ya no da tiempo para muchas cosas. Anótense, por favor, pongan lunes con minúscula en el chat. No hemos explicado la maqueta, ¿no? Ay, tenemos el jueves. El jueves les explico con calma y se da más tiempo. Sí, bueno, pónganse de acuerdo, pongamos un tiempo razonable, pero tampoco no fines de febrero ni mediados, porque en marzo se acaba el semestre. Y fíjense que no solo tengo el grupo de ustedes, que son más de 100, tengo un montón de grupos y tengo que revisar. Entonces, si es muy tarde, se tarda todo, se tarda en entregar notas, y los mismos que van a salir... ¿Puedes podernos decirle una fecha que coordinemos entre todos?